Creo que si tenemos que hacer pasar a todas las mujeres, cada una de ellas va a contar esa experiencia tan linda de haber sido ministradas por el Espíritu Santo, ¿no? Y saben que hay muchas mujeres que se fueron ya, como en el caso de Tres Arroyos, que eran más de 30 mujeres, bueno, vinieron de Uruguay, verdaderamente han sido muy bendecidas para la gloria del Señor. ¿Sabe? Este mensaje lo he titulado Dejemos que intervenga Dios en nuestras vidas. Y haciendo un poquito de referencia, vio la canción, ¿no? Te entrego mis deseos, mis anhelos, mis planes, que muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? El hombre, la mujer tiene como tendencia, ¿no? Querer manejar a Dios. Dios hace esto, Dios hace aquello, y a veces hasta queremos amenazar a Dios, ¿vio? Cuando le decimos, Dios, si vos no haces esto, no voy más a la iglesia, ¿no? Sí, sí. O si vos no haces esto, Señor, yo dejo de servirte, ¿no? Y es como que inclusive hasta queremos dominarlo a Dios, ¿no? Y a veces son nuestras decisiones, nuestros anhelos, y Dios nos ama tanto, pero tanto, que dice, hijo, ¿sabes que si yo te doy esto que me estás pidiendo, te vas a perder? Hija, si yo te doy esto que me estás pidiendo, te vas a alejar de mi presencia. O inclusive a veces Dios interviene para salvarnos la vida. Dios dice, mirá, te saco de este lugar porque si continúas en ese lugar vas a perder la vida. Qué tremendo, ¿no? El gran amor de Dios. Por eso es que es importantísimo dejar que Dios intervenga en nuestras vidas, porque es obvio que si no dejamos que Dios intervenga, la tendencia nuestra, ¿cuál es? Es tratar de hacer las cosas nosotros. ¿Sabe que ayer nosotros fuimos a ministrar junto con el equipo pastoral allí a Olavarrías? Así que usted sabe que los varones estaban solitos en la casa. Le digo, bueno, chicos, vamos a Olavarrías, que le parece, salimos muy tempranito, 10 de la mañana. Un hermoso viaje, disfrutando allí de ser ministrado en la presencia de Dios, y arrancamos a las 5 de la tarde con talleres proféticos, enseñándole allí a un hermoso grupo de hermanos que vinieron a ser educados e instruidos en la iglesia del apóstol Marcelo Dentaro y la pastora Claudia. Y luego arrancamos con una plenaria o un culto general. Y terminamos ministrando todo. Hemos sido muy, pero muy bendecidos. Así que compartimos luego una cena con los pastores y arrancamos de viaje para acá. ¿Y sabe qué nos sucedió? Nos encontramos con una tremenda neblina. Una neblina que nunca, mire que viajamos mucho nosotros en la ruta y hemos pasado neblinas, tormentas, rayos y tantas cosas. Pero esta neblina era tan espesa, y yo le decía a los chicos, hasta olor tiene la neblina, como si hubiera otro tipo de intervención, químico o una intervención de algún campo que se incendió, vio, y que se junta con la neblina. Y lo tremendo de todo esto, bueno, gracias al Señor yo no manejé en esa oportunidad. Estoy tratando de perder el control al volante, no sé si... Estos últimos viajes le he dicho a las que me acompañan si pueden manejar ellos, y yo, bueno, acompaño cada tanto, manejo. Me he dado cuenta que puedo descansar un poco más y estoy más fortalecido para ministrar. Pero una de las cosas que nos sucedió fue esa, que cuando uno iba por la ruta había partes que teníamos que ir a muy baja velocidad, 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, porque prácticamente no se veía nada. Y uno dice, ¿por qué ibas tan despacio? Porque tenías temor de chocar o desviarte del camino, ya sea con el que pudiera venir de frente o ya sea con el que pudiera estar parado al costado o yendo en marcha despacito, ¿no? Entonces es una de las cosas que sucede cuando uno no ve, que toma, digan conmigo, precauciones. ¿Sabes? Hay veces en la vida donde Dios permite que haya cosas que nosotros no podamos ver o no podamos alcanzar. Y cuando no las vemos y no las podemos alcanzar, Dios nos está llamando la atención. ¿Para qué? Para tomar precauciones. Y ahí es cuando tenemos que permitir que Dios intervenga y que Dios actúe
actúe en favor de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, que pueda intervenir en nuestra economía, que pueda intervenir en nuestro llamado, que pueda intervenir en la visión y, como decía la canción, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, que Dios pueda tener una intervención espiritual, porque usted sabe que muchas veces al hombre le cuesta mucho soltar el control. Tenemos como tendencia de controlar con nuestra mente y premeditar situaciones y tratar de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y no nos damos cuenta que a veces no le permitimos que Dios intervenga. ¿Sabes? Tenemos casos como en el caso de Jacob. Los primeros 40 años intervino tanto su madre equivocadamente como también él, negociando con su hermano la primogenitura y luego robándole la bendición a su hermano. Se había ligado con su mamá para hacer las cosas incorrectamente. Entonces Dios no podía intervenir, porque cuando no dejamos que Dios intervenga, nosotros somos responsables de nuestras decisiones. ¿En qué terminó la decisión que tomó Jacob y que tomó su mamá? Que tuvo que haber un despegue de su madre, de su casa, de su familia, porque su hermano Esaú le quería quitar la vida. Entonces nos damos cuenta que Jacob, tristemente por querer hacer las cosas a su manera, terminó perdiendo familia, terminó perdiendo hogar y hasta podemos llegar a decir corría el riesgo de perder la herencia. Pero Dios en su inmenso amor le habla y le dice, ¿sabes qué? Dios se le revela en el capítulo 28 de Génesis 10 y Dios le dice que lo iba a volver a traer porque Dios le había prometido que le iba a entregar esa tierra. Entonces, en todo ese proceso que le tocó vivir luego a Jacob con Labán, con su suegro, sus 2 esposas, ya a la edad casi de 60 años tuvo que volver a tomar posesión de la promesa, pero ya no era el mismo, había sido transformado por el poder de Dios. Porque, hermanos, todos conocemos la historia, peleó con un ángel, Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que, hermanos, llevarlo a la cojera de una de sus caderas, dice la Biblia que fue dañada por el ángel, y ahí ya no pudo hacer más nada, no se pudo defender, ya no pudo hacer las cosas a su manera, sino que tuvo que aprender a conocer la voluntad del Señor. ¿Y saben qué? A la edad de 60 años comenzó a caminar en la voluntad de Dios y fue una persona bendecida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Tocale a otro hermano y decirle, déjalo que Dios intervenga. Decirle, dale, déjalo que Dios intervenga. Tenemos la historia de Saúl. Saúl tampoco pidió. Saúl no pidió ser rey, sin embargo la intervención del cielo hizo que él fuera rey. Pero cuando Dios lo manda, hermanos queridos, a la primera batalla o la segunda batalla que aparece en el libro de 1 Samuel capítulo 13, el hombre toma una posesión equivocada o una posición equivocada y es ofrecer sacrificio a Dios, porque se apresuró, porque dice que el pueblo se le desertaba. Y justo cuando se había señalado el tiempo que tenía que venir Samuel, al cual estaba autorizado en ejercer el sacrificio, justo que él estaba terminando de hacer el sacrificio, aparece el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Has actuado alocadamente. Has hecho algo que no te correspondía. Hubieras esperado que yo llegue, y si hubieras esperado que yo llegue, Dios hubiera confirmado tu reinado. Pero ahora tu reino no será duradero porque Dios ya ha elegido a otro conforme a su corazón. Fíjense que cuando a él se le desequilibra la gente, el entorno que le rodea, automáticamente, ¿qué es lo que hace? Comienza a intervenir él. Y comienza a tomar lugares que no le correspondían. Al tomar lugares que no le corresponde, ¿qué sucede? Tristemente termina perdiendo su autoridad como rey y empieza a perder posición de gobierno. Y Dios ya, capítulos más adelante, ya comenzó a preparar a otro para ponerlo en el lugar de él. Entonces, eso es lo que sucede cuando no permitimos que Dios intervenga. Cuando las cosas las queremos manejar a nuestra manera. Yo bendigo a las hermanas que tuvieron la sinceridad de decir, ¿saben qué? Nos queríamos ir del encuentro. Hay que ser valiente, pero nos quedamos, y lo tremendo de todo esto es que se quedaron y fueron poderosamente bendecidas por el Señor. ¿Se dio cuenta?
Ahora, hay quienes dijeron, nos queríamos ir, otros dijeron, no queríamos llegar. Pero se da cuenta que ante cada una de esas situaciones hay enemigos que se levantan para que usted no reciba la bendición que Dios tiene para sus vidas. El enemigo del yo, el enemigo de nuestra mente, el enemigo que muchas veces habla de una personalidad equivocada y tristemente a veces dentro de esa personalidad equivocada habla de grandes errores en el área del alma, como falta de identidad. Ustedes notaron que nombraron mucho las mujeres sobre eso, sobre la identidad, sobre los valores, sobre cosas que ellas pensaron que ya se habían terminado, pero que se dieron cuenta que no, que era necesario ser sanas, ser libres, ser restauradas y ser amadas por el Señor. Ahora, qué tremendo, hermanos queridos, que a pesar de que ellas no sintieron, no desearon, no quisieron, determinaron, hermanos, escuchar la voz de Dios. Porque cuando uno permite que Dios intervenga, no es una cuestión de lo que usted quiere, no es una cuestión de lo que usted desea, no es una cuestión de los temores que tiene, es una cuestión del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando permitimos que el reino de los cielos intervenga, ¿saben qué? Dios nos sorprende. Tocalo a tu hermano, decirle, Dios te quiere sorprender, decirle. Dios te quiere sorprender. Yo creo que Dios nos quiere sorprender de una manera especial. Por eso es que le vuelvo a repetir por tercera vez, qué lindo es cuando le cantamos al Señor con un corazón abierto y le dice, Señor, te entregamos nuestros sueños, Señor, te entregamos nuestros anhelos. Y qué tremendo cuando le decimos, Señor, te entregamos el control de nuestras vidas. Imagínense, yo anoche, hermanos, venía manejando otro de los pastores con una neblina, no quería ni dormir yo, no sé si me entienden lo que le... No quería ni dormir. Y en un momento yo los alentaba y decía, tengamos fe que vamos a llegar. Y después le decía al que maneja, ¿estás seguro cómo estás manejando, no? Como que uno suelta el control y quiere agarrar el control, ¿no? Pero qué bueno es cuando uno tiene confianza en el Señor. Ahora sí, vamos a ir a aquella persona que verdaderamente le permitió a Dios intervenir. El libro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. La Sagrada Escritura nos habla que David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Le estaba diciendo, yo era, y quiero contarte una experiencia que yo aprendí a vivir. Siendo pastor de ovejas, estando solo, estando sin gente. Dice, y encima no ovejas mías, sino ovejas de mi padre. Dice, cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca, y si se levantaba en contra de mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando David expresa esta palabra, David lo que permite es la intervención del cielo. Todo el capítulo 17 nos habla que un paladín durante 40 días estuvo desafiando al pueblo de Dios, amenazándolos, diciéndole, envíenme un hombre para que pelee en contra de mí. Si él me venciere, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venciera a él, ustedes van a ser mis siervos. Ahora, lo tremendo de todo esto es que el desafío tenía más de 3 metros. Era un gigante llamado Goliat. Ahora, lo tremendo de todo esto es que David no miró lo grande de su estatura, no miró quién era esta persona. ¿Por qué? Porque estaba permitiendo una intervención del cielo. Dice la Biblia, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Toda persona que permite que Dios intervenga tiene una palabra sobre su boca que engrandece a Dios.
¿Cómo lo engrandece cuando dice, Señor, tú estás por encima mío? Señor, en la prueba que yo estoy pasando, sé que tú vas a intervenir. Señor, aunque sea grande el problema y aunque el paladín que se levantó en contra de mi vida es grande, como ese Goliat, yo creo, Señor, que tú, así como me libraste del oso y me libraste del león, también me vas a librar de esta circunstancia y de esta adversidad. Más cuando nosotros no dejamos que Dios intervenga, automáticamente intervenimos nosotros, llamamos a este, llamamos al otro, llamamos acá, manipulamos situaciones, manejamos, hermanos, contactos. Miren, ¿sabes? Mientras hoy estaba yo en mi hogar, después, bueno, de haber llegado a la madrugada a casa y de tener la tremenda bendición de estar al cuidado de mi hijo Benjamín, es un amor, ¿no? Es un amor, conmigo se lleva bárbaro. Sí, es bárbaro. Si yo no me levanto, él se cocina, se lava, se plancha. Él es tremendo. Así que me obliga a levantarme temprano. Entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo me trajo a memoria, escuche bien. Yo ministro a un empresario que tuvo un accidente. En ese accidente que tuvo, él se cayó de espalda y es bastante ancho de espalda, está un poquito gordito. Y sabe que él se quiso sostener con su brazo, y lo tremendo de todo esto es que cuando apoyó el brazo en el piso, el hombro se le salió del lugar. Y el hombro, en vez de salir para arriba, se metió abajo. Así que le producía un dolor insoportable. Entonces, este varón, en un momento determinado, yendo con su hombro así, suspendió compromisos, reuniones. Entonces se fue a un sanatorio, que es un sanatorio privado. Llegó a aquel lugar, lo atendieron en emergencia y le dijo, mire, yo tuve un accidente de joven y yo cuando en ese accidente se me dislocaron los dos hombros, entonces tengo como tendencia que me pase esto ante una situación de presión en mis brazos. Esta es la cuarta vez que me sucede esto. Y le dijo, mira que estoy complicado, no fue como las otras veces, porque yo lo siento que está metido debajo mío y me produce un gran dolor. Entonces el médico lo miró allí, medio no le dio mucha importancia. Vio que cuando el médico usted le explica algo, dentro de su interior dice el médico, si supiera de medicina estaría en mi lugar y no estaría ahí en ese lugar, ¿no? Entonces el médico lo miró, le dijo, bueno, está bien, tranquilícese, ahora lo vamos a tratar de acomodar. Entonces le dijo, ¿sabe que no creo que me lo pueda acomodar así poniéndomelo? Dice, yo creo que usted me va a tener que sedar y hacerme algún estudio e intervenir. Le quería enseñar un poco al médico, ¿no? Debido a la experiencia que tenía. Entonces, en un momento determinado, lo sientan, lo acuestan en la camilla, lo agarran entre 4 personas y ¿saben qué empiezan a hacer? Con un trapo, con esto, lo empiezan a acomodar. Nunca le pudieron acomodar el hombro. Obviamente para todo esto los gritos eran. Entonces él en un momento dice, esperen un cachito, ya está, no me pueden sacar. Le dice, yo tengo tal prepaga y si no lo cubre la prepaga, hagan una cosa, llamen a un especialista si ustedes no pueden. Yo le pago, díganme cuánto es, yo le pago lo que sea, pero resuélvame la situación porque es demasiado el dolor. ¿Qué sucedió? Lo dejaron, le dijeron, bueno, espera acá, ahora vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Entonces lo dejaron ahí un poco abandonado en la situación. Él obviamente les dijo, atiéndanme, lo atendieron de esa manera. Les quiso pagar y tampoco los pudo convencer. Entonces agarró su teléfono, llamó a una de las personas que tiene un cargo importante en ese lugar. Y a su vez esa persona llamó al director general del nosocomio ese, y cuando recibe el llamado del director general, automáticamente llaman a otro especialista y se reúnen todos y se llena la sala. Y le dice, señor, por favor, siéntese, vamos a acomodarlo acá, siéntese acá, ahora lo vamos a dormir y le vamos a acomodar el hombro. Y dice, en un ratito me pusieron, me durmieron, agarraron, me acomodaron, cuando me desperté el hombro ya estaba en el lugar. Y usted me preguntará, apóstol, ¿por qué me está contando esto? Porque yo le hice esta pregunta, ¿pagaste algo? ¿Y cuál fue su respuesta? No.
Entonces, ¿qué le dije yo? Mira, quiero decirte algo de parte de Dios. ¿Te diste cuenta que ni la plata te sirve en estas situaciones? Hay personas que piensan que el dinero maneja todo. Hay personas que piensan que la trayectoria maneja todo. Y hay personas que piensan que aún con amenazas pueden manipular situaciones. Pero como esta persona llegó a un momento donde no pudo manejar ni experiencia, ni trayectoria, ni conocimiento, ni accidente, ni dinero, que dijo, tengo que llamar a gente que me pueda ayudar ante esta situación. Y cuando llamó a la gente que correspondía, intervinieron, y cuando intervinieron se resolvió el problema. ¿Qué es lo que te quiero decir? De la misma manera que le pasó a este varón y que no puso un centavo, sino que fue gente que intervino para que pudiera darle una solución, también nosotros necesitamos tener la humildad de decirle, Dios, necesitamos que intervenga ante los problemas que nos toca vivir. Les digo por qué, porque cuando Dios me mandó a hacer un ayuno de 3 días a mí, y Dios me dijo, en 3 días, el pastor Víctor estaba de testigo cuando el Señor me habló, en 3 días yo voy a levantar tu ministerio y vas a comenzar a ejercer ese ministerio. Yo ayuné durante 3 días, me encerré en mi casa, presenté ayuno, busqué a Dios, y luego de 3 días el ministerio que Dios me dio, hermano, comenzó a ser reconocido. Vi la gloria de Dios, el poder de Dios, endemoniados ser libres, gente restaurada, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado, ¿sabe qué? Mi corazón se engrosó y me la creí. Dios me comenzó a utilizar y dije, wow, si con 3 días, miren cómo Dios me usa, ¿qué pasará si hago 7 días? Entonces, ¿qué hice? Hice 7 días de ayuno. Y en esos 7 días le dije, Señor, yo quiero conocerte más y quiero que tú, Señor, te me aparezcas acá, yo te quiero ver. Nunca diga eso, por favor. El 7º día, el último día que declaro ayuno, el Señor me despertó a la madrugada y me dijo, Alejandro, le digo, sí, Señor. Me dice, acá estoy, sácate la sábana de la cabeza. Le dije, Señor, andate porque me muero. Y estuve 1 hora despierto y el Señor insistiéndome, sácate la sábana de la cabeza que acá estoy. Le dije, no, Señor. Y le tuve que pedir perdón durante toda esa hora, diciéndole, Dios, hice un ayuno porque yo quise. Hice un ayuno porque yo deseaba tener una experiencia de esta manera para luego contarla y ser reconocido yo y no ser reconocido tú. Te pido perdón porque en este ayuno no estás vos, en este ayuno lo hice por mí y no por ti, Señor. Saben que terminé el día número 7 del ayuno y me sentí el hombre más frustrado de la vida, con angustia. Me agarró un poco de depresión, me sentí fracasado, me sentí estar quebrado y sentí que la unción que había sobre mi vida se había aplacado. ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo estaba mal. Entonces, en vez de avanzar, ¿sabe qué sucedió? Retrocedí. ¿Por qué retrocedí? Porque lo quise hacer a mi manera. Hermanos, cuando nosotros clamamos y pedimos a que Dios intervenga, no se trata de que usted lo haga a su manera, se trata que tiene que ser a la manera de Dios. Cuando Jesucristo entró al desierto, no entró porque Él quiso, entró porque el Espíritu de Dios lo metió al desierto. Dice, fue guiado por el Espíritu ¿qué? Al desierto. Usted va a notar que David pregunta, Señor, decime a qué ciudad tengo que ir para que vayan y me reconozcan como rey. Ve a Judá, le dijo el Señor. Y así notamos que David tenía esa capacidad. ¿De qué cosa? De permitir de que Dios intervenga, de que Dios actúe, de que Dios sea, mis queridos hermanos, el que haga la obra. Por eso es que tal vez hubo personas que no querían ir al encuentro, pero por obediencia fueron y Dios los sorprendió. Y después hubo otras que dijeron, vamos a ir al encuentro, pero yo quiero que me pase esto, me pase aquello. No te pasó nada. ¿Por qué? Porque fue tu deseo y no estuviste dispuesto a ponerte bajo el deseo y la voluntad del Señor. Por eso es que cuando permitimos que Dios intervenga, no vamos a tener miedo de enfrentar cosas grandes, no vamos a tener miedo de enfrentar obstáculos, ni tampoco le vamos a tener miedo al presente, porque sabemos que nuestro futuro está en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, miren qué tremenda enseñanza Dios le dio a este empresario. Por encima yo lo cargaba, le dije, ni la plata te ayudó, ¿te diste cuenta? Digo, ¿no te das cuenta que Dios te está llevando a que entiendas que va por encima de una cuestión financiera? Dice la Biblia, añadió David,
Jehová que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Pero dice la Biblia que David ciñó allí David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca lo había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí, ¿qué cosa? Todas aquellas cosas. Porque el hombre quería intervenir. ¿Para qué? Para darle una mano a David, para que no lo matara Goliat. Dios no permitió. ¿Por qué? Porque la gloria no tenía que ser de ningún hombre, la gloria tenía que ser del Señor. Dice la Biblia que él tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró a David, dice que le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, hermoso de parecer. Y le dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo David por sus dioses. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste. Le dijo: la pelea no es conmigo, la pelea es con Dios. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un David poderoso. ¿Dice así? No, que hay un Dios en Israel. ¿Se dio cuenta? Es decir, no era lo que él quería, era lo que Dios quería. No es para engrandecer a David, era para engrandecer a Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos se animan a proclamar esta palabra? Digan conmigo: porque de Jehová es la batalla. Vamos de vuelta, digan conmigo: porque de Jehová es la batalla. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Dejemos que Dios pelee un poquitito por nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos se unen a mí para dejar que Dios nos defienda? ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada vez un poquito más, 7, 10, 20, 100, 150. Nos animamos a que Dios nos defienda. ¿Saben qué? Dios no perdió ninguna batalla. Y si dice la Biblia que en el nombre del Señor somos más que vencedores, yo creo que vamos a ser más que vencedores. Hay gente, hermanos, que desea la vergüenza sobre tu vida. Hay gente que te amenaza. Hay gente que planifica el mal en contra de usted, en contra de mi vida. El enemigo lo quiere destruir. Pero qué bueno es cuando nosotros dejamos que Dios sea el que nos defienda. Qué bueno es cuando nosotros permitimos que haya una intervención divina sobre nuestras vidas y poder proclamar lo que proclamó David, que Jehová es el que peleará esta batalla, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, dice, para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en frente y cayó sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín era muerto, huyeron. Pongámonos en el lugar de, no de David, sino de Goliat. Hermanos, David no era grande porque era un muchachito, todavía no era un guerrero, así que era un muchachito. Qué vergüenza, hermano, para Goliat, ¿no? Creo que
Después del cascotazo que le pegó David, yo creo que Goliat se tenía que retirar si se quedaba con vida, ¿no? Porque sí que lo iban a cargar, le iban a decir, ese pibe te pegó un piedrazo y chao, te venció. Entonces le convenía que lo matara, ¿no? Así es Dios, hermano. La Biblia sabe que dice que no seremos avergonzados jamás. Se lo vuelvo a repetir, la Biblia dice que no seremos avergonzados jamás. Qué bueno es cuando usted y yo tenemos confianza en el Señor. Qué bueno es cuando usted y yo le decimos, Señor, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces una obra maravillosa? Porque tenemos el ejemplo, como le dije al principio, de hombres que quisieron manejar las cosas a su manera. Tristemente, Saúl nunca cambió su forma. Es más, cada vez le embarraba más y seguía con su forma, seguía con su metodología y cada vez era más avergonzado, cada vez iba perdiendo más la autoridad gubernamental hasta llegar a perder la vida. Sin embargo, Jacob fue un hombre que, a pesar que durante muchos años, hermano, intentó manipular situaciones, qué bueno es que en un momento determinado permitió que Dios interviniera. Y cuando él permitió que Dios interviniera, hermano, ¿saben qué? Dios le dijo, ¿sabe qué? Jacob está bastante complicado. Jacob quiso hacer las cosas a su manera, así que ahora, ¿sabes qué? Vamos a sacarte el nombre Jacob. El Señor le dijo, ya no se te llamará más Jacob, sino se te llamará Israel. Por eso que hay momentos donde la gente que no entendió esta parte de la intervención de Dios, a veces tristemente, o nosotros mismos tenemos esta actitud de decir, porque usted no sabe lo que yo era antes. Y uno le puede decir, ¿sabe qué? La vida que nosotros teníamos antes era una vida de fracaso, una vida de dolor, una vida de desprecio, una vida del infierno, porque si nosotros partiríamos de esta tierra nos iríamos directamente al infierno sin conocer al Señor. Entonces nunca el pasado va a ser mejor que este presente y el futuro de gloria que nos espera. ¿Saben por qué? Porque en el pasado no estaba el Señor. En el pasado estábamos haciendo las cosas a nuestra manera, como nosotros queríamos, como tal vez inclusive hasta nos salía o como nos habían enseñado. Pero hermanos, qué lindo es cuando uno dice, Señor, estoy entendiendo que te estoy dejando intervenir a vos. Qué bueno es cuando uno dice, Señor, te estoy dejando que tú hagas una obra sobre mi vida. Te estoy dejando que tú intervengas, Señor, como interveniste en David. Te estoy dejando que tú intervengas como interveniste, Señor, en la vida de Elías cuando fue amenazado por Jezabel. Señor, te estoy permitiendo que intervengas como interveniste en la vida de Josué cuando tuvo que enfrentar Jericó. Señor, te estoy permitiendo que intervengas como interveniste en la vida, Señor, de tantos hombres de Dios. Señor, que le diste una tremenda victoria. Entonces, la enseñanza para hoy, mis queridos hermanos, termino diciendo, si usted no deja que Dios se intervenga, vamos a intervenir nosotros, pero nos va a esperar el fracaso, el dolor, la decadencia, la tristeza, la angustia y el decrecimiento. Pero si dejamos que Dios se intervenga, tomando los ejemplos bíblicos que tenemos, hermanos, de hombres de Dios que permitieron que la esencia de Dios fuera sobre sus vidas, hermano, nos espera una grande victoria ante las pruebas que nos tocan vivir en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Saben que cuando fui con los varones me cargaba, y con esto termino, porque yo le digo, me acompañan chicos, voy a ministrar, le expliqué lo que iba a ministrar. Entonces uno se fue de jean, el otro se fue tranquilo, le digo, che, ¿ustedes no van a ministrar? No, a mí me dijeron que te acompañe. Le digo, pero ustedes no van a entregar una palabra. No, nosotros vamos a acompañarte. Ahora, fíjense qué bueno, ¿no? La actitud que tienen, es decir, te queremos acompañar. Porque entendemos que ya sea que vos sirvas o ya sea que tengamos la oportunidad, lo bueno es que Dios esté en el asunto. Eso es aprender a tener un corazón sano. Eso es aprender a tener un corazón con una identidad correcta. Pero sobre todas las cosas es aprender a tener un corazón donde le permitimos que Dios sea el centro de nuestras vidas. No que sea el hombre, porque obviamente les permitieron que ellos pasen, que ellos saluden. También ministraron conmigo. Vimos la gloria de Dios, gente llorando, gente restaurada, gente sanada, gente liberada. La mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque había un corazón en un común acuerdo que ningún hombre sería engrandecido, sino que el que sería engrandecido sería el Señor.
De eso se trata. Veo que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso es permitir que Dios intervenga. Es permitir que Dios obre. Porque a mí me pasaría exactamente lo mismo que a ellos. Si a ellos lo invitan y me dice: apóstol, no me acompaña, pero con gusto los voy a acompañar. Vamos, y más, yo los acompaño, no hay ningún problema. Me canso yo manejando y vayan, ministren ustedes. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de quién ministra, sino de quién está en la administración, y es la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, póngase de pie en esta noche. Yo creo que en esta semana va a haber una intervención del cielo en favor de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo tremendo de todo esto es que cuando hay una intervención, milagros acontecen. Cuando hay una intervención del cielo, sanidad, restauración. Cuando hay intervención del cielo, hermanos, las personas comienzan a tener un entendimiento con mayor claridad de lo que viene, de lo que son y de lo que deben hacer. Y es lo que le pasó a David. David entendió quién era. David entendió de que Dios es el que lo metía. En ningún momento tuvo miedo. En ningún momento se amedrentó ante las amenazas. En ningún momento le prestó atención al desprecio de su hermano mayor. En ningún momento, hermanos, le molestó que Saúl le dijera: no vas a poder tú pelear con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra. En ningún momento David se sintió de menos. ¿Sabe por qué? Porque cuando permitimos que Dios intervenga, Dios te da una verdadera identidad de saber quién tú eres en las manos del Señor. Yo creo que usted en este tiempo, en las manos de Dios, va a alcanzar cosas grandes, poderosas, gloriosas. Y tal vez, mira, me atrevo a decirte algo, siento la presencia de Dios. Tal vez los médicos no le pueden encontrar nada. Le hacen estudios, tal vez los médicos, hermanos, le hacen análisis. Tal vez usted escuchó buenas o malas noticias. Usted hizo lo que tenía que hacer porque hizo hasta donde usted pudo, pagando una obra social, una prepaga, etcétera, lo que sea. Pero ¿qué le parece si en este tiempo no permite que Dios intervenga para que Dios lo sorprenda? Para que Dios lo haga libre, para que Dios lo sane, para que Dios lo restaure. Usted me dice: apóstol, yo estoy cansado de golpear puertas para crecer económicamente. ¿No será que es usted el que quiere tener el control de todas las cosas? ¿No será que usted lo quiere manejar a su manera y eso le está impidiendo ver la mano poderosa de Dios sobre su vida? El Señor me dice que le diga en este día: deja que Dios intervenga en tu economía, deja que Dios te enseñe cómo caminar, y sabe que Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender bendiciéndote, prosperándote y colocándote con la gente que tienes que estar, pero también en el trabajo que tienes que estar. Alabado sea el nombre de Jesús, porque cuando Dios interviene, nunca va a ser para aplastarte, siempre va a ser para honrarte y para bendecirte. Dejemos que Dios intervenga. Aleluya. Espíritu Santo, tú que conoces los corazones, las intenciones de los mismos, Señor, hoy te pedimos que intervengas, Padre. Hoy te pedimos